Bueno, buenas tardes a todos los que están del otro lado ahí en YouTube. Bienvenidos, gracias por estar ahí. Bienvenido, Raúl. Agradecerte el tiempo que dispones para nosotros, para toda la gente de Latinoamérica que nos está viendo, para la gente principalmente de la comunidad de UFLO que está participando acá. Así que bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Yo les cuento a los que están del otro lado un poco mi percepción de quién es Raúl, cómo lo conocí yo y cómo lo contacté para que esté acá con nosotros hoy. Raúl es un referente en la temática del dolor en España y obviamente va cruzando barreras internacionales, y ahí es donde lo conozco yo. Y en un principio lo contacté pensando que tenía que hablar de dolor él acá con nosotros, y la realidad es que cuando me dijo la cantidad de temas que podía brindarnos, no sabía qué elegir. Y elegí esto porque, como les vengo diciendo a los alumnos que están cursando conmigo las primeras técnicas, que ninguna técnica va a ser útil sin un buen razonamiento. ¿Sí? Entonces, Raúl tiene mucho para contarnos en este lado. Pero bueno, además, lo de Raúl no se queda solamente en la docencia, sino que también es clínico, obviamente, es investigador, además tiene eh, mucha formación en gestión en salud, en marketing en salud, que son cosas que nosotros como fisioterapeutas no tenemos grandes herramientas. Y la verdad que, bueno, no sabía qué elegir, pero elegí este tema que creo que a todos nos va a venir bien, porque la visión que tiene es quizás a donde debamos apuntar nosotros como en los que estamos en docencia, desde la docencia, pero también en la parte clínica. Así que, Raúl, todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias, Germán, sobre todo por la invitación. Muchas gracias a UFLO por la oportunidad de compartir con vosotros el ratito que vamos a compartir y de contaros pues, este modelo de razonamiento que nosotros hemos ido desarrollando y bueno, de poder debatir con vosotros luego en las preguntas lo que queráis sobre el tema, porque, bueno, como veréis, no hay razonamiento malo si está bien estructurado. Si queréis, comenzamos cuando me digáis. Yo estoy listo. Cuando quieras, todo tuyo. Perfecto. Vale, pues voy a minimizar si os parece esto para no distraerme. Me decís si empezamos. Empieza, se ven las diapositivas, ¿cierto? Bueno, me Perfecto. presento, como agradecer a Germán la presentación tan cariñosa, que bueno, pues para mí es un placer poder compartir con vosotros, como digo, este conocimiento. Os pongo un poco en antecedentes. Habéis leído un poco la introducción, no me voy a enrollar mucho de quién soy yo, porque ya me ha hecho, como digo, Germán, una muy buena presentación, pero sí que sepáis eso, que soy fisioterapeuta, que he estado más de 13 años en clínica en atención primaria, principalmente ejerciendo labores de clínico asistencial, también colaborando en atención primaria en labores de gestión, y desde hace más de 7 años ya pues estamos trabajando en La Salle como docentes en las áreas de terapia manual ortopédica, administración y gestión en fisioterapia y fisioterapia comunitaria enfocada a la atención primaria principalmente, para que me ubiquéis un poco, porque probablemente los ejemplos vayan encaminados en esa dirección. Muchas de las cosas que os voy a contar se enmarcan dentro del contenido de la materia que damos en las asignaturas de terapia manual ortopédica. Nosotros, comentaba antes con Germán también, antes de comenzar un poco, que nosotros dividimos la asignatura en dos bloques, terapia manual ortopédica 1 y terapia manual ortopédica 2, y las bases del razonamiento clínico en fisioterapia musculoesquelética las damos en la asignatura 1, que es donde imparto yo docencia. Entonces, muchas de estas cosas que vais a ver son muy elementales, muy básicas, pero tienen una finalidad clara, que es construir esas bases para luego poder desarrollar ese conocimiento sobre el razonamiento clínico. Y para construir unas bases, lo primero que tenemos que conocer es la definición. ¿Qué es el razonamiento clínico como tal? Y podemos definir, Mark Jones, que va a ser uno de los constantes en las referencias que vais a leer, porque es donde nutrimos principalmente nuestro modelo de categorización de hipótesis, que como podríamos sustentarlo, define que es un proceso, y esto es fundamental, entender que el razonamiento clínico es algo que va ocurriendo durante el tiempo, no ocurre en un momento puntual, no ocurre en la entrevista clínica, no ocurre al finalizar la valoración, sino que ocurre como un proceso constante en todas las interacciones que tenemos con el paciente y la familia. Ahora veis, proceso reflexivo de indagación y análisis llevado a cabo por un profesional de la salud, y esto es fundamental. No puede hacer razonamiento clínico una persona que no es profesional de la salud.
podrá hacer razonamiento del tipo que sea, porque pensamos y razonamos todos los seres humanos o la mayoría de nosotros, pero en clínica lo hacemos los profesionales de la salud. Bueno, pues llevado a cabo por un profesional de la salud en colaboración, y esto es importante también, en colaboración con paciente con el objetivo de comprender su contexto, sus problemas clínicos y orientar su práctica basada en la evidencia. Esto de práctica basada en la evidencia, que os sonará a papers, es más basado en pruebas. Tendríamos que irnos a Sackett, pero se sale del tema de la ponencia. Simplemente que tengáis esta definición como base. A partir de aquí, una de las diferencias principales que debemos establecer es la diferencia entre lo que es el razonamiento clínico y la propia toma de decisiones, que muchas veces oiremos mal hecho cómo se intercambian o cómo se utilizan como sinónimos. Y es que la toma de decisiones no es más que el producto de haber hecho un razonamiento clínico. No es intercambiable entre sí. Entonces, nos encontramos que la toma de decisiones es lo que vamos a obtener después de haber hecho ese proceso en el tiempo de razonamiento clínico, y una de las limitaciones que nos encontramos es que hay una falta de enseñanza en herramientas específicas para realizar ese razonamiento, y es donde yo os quiero llevar un poco. No me voy a dilatar en la explicación, aunque os voy a establecer unas bases sobre los tipos de razonamiento, qué cosas son las que influyen a la hora de razonar, pero no me voy a parar ahí mucho para poder llevaros algo muy práctico, muy clínico, que podáis aplicar pasado mañana cuando mastiquéis un poco el contenido de esta charla. Entonces, esas herramientas las vamos a estructurar, como decíamos, teniendo en cuenta siempre cuáles son los componentes del razonamiento. Estos componentes son constantes. No es necesariamente en clínica, como digo, razonamiento de cualquier tipo. Hago el matiz. Los componentes básicos del razonamiento son el conocimiento de base, todo lo que estáis aprendiendo y lo que hemos aprendido durante la universidad, de fisiología, de anatomía, de patología, de todo lo que sabemos de conocimientos de base y todo lo que seguimos aprendiendo. El razonamiento, como digo, es un proceso que no solo que se realiza en un paciente o con un paciente puntual, pero que se sigue mejorando a medida que van pasando los años, y ahora veremos el motivo por el que esto ocurre. Entonces, el conocimiento de base es un componente claro y elemental del razonamiento. Tenemos también como componente la cognición, que es ese análisis, esa percepción de todos los datos que vamos obteniendo con las pruebas, con las herramientas que os voy a proporcionar, y toda esa cognición viene empastada, junto con el conocimiento de base, por la metacognición, que es un término que a lo mejor a alguno de vosotros nos suena, pero es un término que se refiere a pensar en los pensamientos, en resumen. Es decir, la reflexión sobre el propio proceso de pensar sería esta metacognición. Y eso es lo que nos diferencia, principalmente en el ámbito clínico, de poder hacer una estructura de tratamiento basada en un razonamiento clínico a uno basado en simplemente un reconocimiento de patrones, que es un modelo de razonamiento válido para algunas estructuras o para algunos procesos, pero que tiende a estar muy influenciado por algunos sesgos. Ahora mencionaré, es la primera vez que menciono los sesgos, pero va de la mano del proceso de razonamiento, y ahora os explico un poco más sobre esto. Entonces tenemos, repito, componentes del razonamiento, conocimiento de base, toda la teoría que conocéis, la cognición, que es ese proceso de análisis, de evaluación de esa información que obtenemos, y la metacognición, que es pensar sobre el proceso de razonamiento, sobre el proceso de análisis y de conocimiento que hemos hecho. Bien. Dentro de los tipos principales de razonamiento, y esto también es a nivel general, no en clínica, tenemos un razonamiento transductivo muy habitual en niños, que es combinar partes sin relación. Esto se correlaciona con esto otro y saco mis conclusiones, mi toma de decisiones. Un razonamiento más inductivo, que pasa de lo particular a lo general. No me quiero detener mucho en esto, podéis profundizar, os lo dejo como ventana para que podáis luego consultar, pero no me quiero detener mucho en esto porque es muy genérico y quiero ir a la otra parte. Tendríamos un razonamiento deductivo, y el que nos interesa a nosotros sería un razonamiento de tipo hipotético-deductivo. Pasaríamos de la generalidad, del conocimiento que tenemos gracias a la evidencia científica, y mediante hipótesis ponemos a prueba esas premisas, las contrastamos, intentamos falsarlas. El tipo de razonamiento hipotético-deductivo es el que se hace en el método científico, básicamente. Así, un resumen muy rápido, insisto, esto habría que tocarlo más a fondo, pero os dejo ese tip para que lo tengáis ahí para profundizar.
Dentro de los factores que determinan el razonamiento, este ya sí en clínica, tenemos que tener en cuenta dos que son constantes, que no vamos a poder modificar o sobre los que no vamos a poder trabajar a priori, y dos en los que sí. Los dos en los que no sería el relacionado con el contexto y el relacionado con el paciente. Aquellos factores que determinan el razonamiento relacionado con el contexto serían los recursos materiales. Por ejemplo, no sería lo mismo tomar una decisión en un campo de fútbol, por ejemplo, una lesión, somos fisios de un equipo de fútbol y se lesiona un jugador y tenemos que tomar una decisión en ese momento sobre qué proceso terapéutico vamos a hacer. Las herramientas que tenemos en el campo son las que tenemos. El agua milagrosa, como sabéis, el cloretilo y vendaje. Bueno, pues no es lo mismo que si estamos en un centro clínico en el que tenemos aparatología, tenemos espacio para hacer ejercicio específico, test funcionales, más tiempo. Todo eso son factores contextuales que van a determinar o que van a influir en nuestro proceso de razonamiento y de toma de decisiones, por tanto. Protocolos, por ejemplo, bueno, si trabajamos en una sanidad muy estructurada y no trabajamos por nuestra cuenta, en la que la toma de decisiones depende normalmente de una jerarquía, en la que nos dicen esto es lo que hay que hacer o se basan en guías clínicas, en el mejor de los casos, esos protocolos también van a definir nuestro proceso de razonamiento porque nos tendremos que ajustar a ellos. ¿Entendéis un poco, imagino, lo que os quiero decir? Hay factores que no son modificables, en este caso, dependientes del contexto en el que vamos a hacer nuestra toma de decisiones, nuestro proceso de razonamiento, que tendremos que tener en cuenta porque van a influir directamente. Relacionados con el paciente, pues van a ser el nivel de estudios, como sabéis, es importante a la hora de dirigirnos al paciente y cómo interpretan sus procesos también, las creencias sobre la causa del problema. Si el paciente cree que tiene un dolor persistente, por ejemplo, y resulta que las pruebas de imagen no nos muestran ningún tipo de lesión y el paciente cree que tiene algo roto, eso va a determinar nuestro proceso de razonamiento porque tendremos que estructurar estrategias para la reconceptualización del dolor antes que el tratamiento específico sobre el área que estamos abordando en ese caso. Entonces van a modular, como digo, nuestro razonamiento y no van a ser intercambiables o flexibilizables por nuestra parte. Sin embargo, aquellos factores relacionados por el hecho de ser personas, la mayoría de nosotros lo somos, como suelo decir, solo por el hecho de ser personas ya tenemos una serie de factores que van a determinar nuestro razonamiento, que son los sesgos y heurísticos, que ahora mencionaré un poquito más en profundidad. Quedaros con esto. Y los relacionados con ser fisioterapeuta, que es el conocimiento, la cantidad de conocimientos que tenemos, eso va a influir directamente en el proceso de razonamiento, y la experiencia. La experiencia no entendida como los años de profesión que tenemos, sino como las veces que nos hemos enfrentado a esas situaciones en nuestra práctica clínica. El conocimiento, como veis en este gráfico, es esa parte desordenada, ese contenido teórico que tenemos, y la experiencia lo que nos permite es engranar ese contenido para poder luego nosotros desarrollar un proceso de razonamiento mucho más consistente. La experiencia, como digo, no determinada por la cantidad de años que tenemos o la cantidad de años que tenemos de profesión, sino por las oportunidades que hemos tenido de enfrentarnos y de resolver ese problema, que al final es de lo que se trata. Volviendo otra vez a los relacionados con las personas, este mapa es muy ilustrativo, lo podéis encontrar en internet, y cada una de las rayitas, porque no podréis leerlo probablemente, pero cada una de las rayitas que veis ahí es un sesgo o un heurístico. Los sesgos son fallos que tomamos o que ocurren producidos por ese montón de puntos que tenéis alrededor con la letra un poquito más en negrita, por las situaciones que nos llevan, pues porque tenemos demasiada información o insuficiente información, o porque debemos recordar algunos factores, o porque necesitamos actuar rápido. Estos en verde que necesitamos actuar rápido normalmente son lo que llamamos heurísticos, que son atajos de la mente que hacen asociaciones muchas veces, y centrándonos más en teoría del aprendizaje, lo que hacen son condicionamiento clásico. Esos heurísticos nos hacen tomar muchas veces decisiones basadas, porque ya hemos pasado por ahí, en situaciones que no tienen por qué ser de esa misma manera. Entonces, evitar estos sesgos y heurísticos va a ser clave para el proceso de razonamiento y va a ser uno de los objetivos principales de poner a prueba y hacer hipótesis de distintas categorías para poder evitar estos sesgos que tenemos como persona y estos heurísticos. ¿Bien? Por tanto, recapitulando un poco,
Vamos a utilizar un sistema de categorización de hipótesis para hacer un razonamiento hipotético deductivo. Vamos a poner a prueba, vamos a dudar de lo que estamos obteniendo de nuestro paciente en clínica y vamos a intentar evitar en ese proceso y ser lo más objetivo posible en esas pruebas para evitar todos estos sesgos que como personas tenemos inherentes a nuestra calidad humana. ¿Qué nos propone Daniel Kahneman que nos puede servir para empezar con esto? Porque esto está muy bien, todo esto es teoría, pero claro, ¿cómo nos metemos ya en jarana, como se suele decir? ¿Cómo entramos ya en clínica cuando nos enfrentamos a un paciente? Bueno, Daniel Kahneman es una lectura que os recomiendo, Pensar deprisa, pensar despacio, tiene un montón de otras lecturas, pero ese libro es fundamental para cualquier persona que quiere dedicarse a razonar, en este caso a hacer razonamiento clínico, y nos propone dos sistemas de pensamiento. Un sistema 1, que tenéis ahí unas características, muy intuitivo, muy rápido, muy ágil, que nos va a orientar a esa primera decisión inicial que está completamente sesgada, completamente influida por quiénes somos nosotros. Y un sistema 2, que es donde pasamos gracias a la metacognición, en el que ya hemos eliminado todos esos sesgos, o la mayoría de ellos, todos esos heurísticos, todos esos problemas que nos van a hacer tomar decisiones que no están basadas realmente en pruebas, sino que pueden estar basadas en nuestras preferencias o basadas en la disponibilidad o basadas en ese montón de sesgos que os mencionaba, en el que no me he querido parar, pero que podríamos ir desgranando algunos de ellos que son muy habituales. Por ejemplo, el sesgo... bueno, no me voy a parar porque si no me voy a enrollar mucho. Disculpadme luego si queréis en preguntas profundizo sobre este tema. Entonces, recapitulando, tendríamos un sistema 1, que es lo primero que pienso cuando yo veo al paciente, la primera vez que lo veo, esto va a ser esto. Sistema 1, completamente sesgado. Probablemente sea mentira, pero ya tengo una primera prehipótesis sobre la que trabajar, sobre la que ir haciendo categorías de hipótesis para profundizar. Y un sistema 2 es en lo que se va a convertir y en lo que yo voy a empezar con esas 10 categorías de hipótesis a ir viendo si realmente confirmaba o desmentía mi hipótesis. ¿Bien? Como digo, esto a veces cuesta al principio, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Teniendo en cuenta esto, que es generalista, es como pensamos, lo vamos a aplicar en fisioterapia y hacer un recuerdo rápido de distintos modelos que han influido en la fisioterapia y dónde nos encontramos ahora, que es lo que integramos sobre la fisioterapia bioconductual. Empezamos en un modelo biomédico, como sabéis, probablemente a todos os sonará esto, y vamos tendiendo, ahí tenéis el modelo de organismo maduro, modelos de reconocimiento de patrones que hemos mencionado, modelos de miedo de evitación más enfocados hacia el dolor y al componente psicológico que mencionaremos ahora, el modelo biopsicosocial, que probablemente os suene a todos, y nos centramos en un modelo de función y dolor. Realmente esto no es un modelo, sino que es una conclusión para poder establecer un diagnóstico en fisioterapia. Como sabéis, en medicina existe el diagnóstico médico que se basa principalmente en la clasificación internacional de enfermedades, reconocimiento de signos y síntomas y enfermedades que están en esa taxonomía diagnóstica y que etiquetan lo que le pasa al paciente desde un punto de vista etiológico, ¿bien? Del origen de la enfermedad. Bueno, pues en fisioterapia todavía no hemos llegado a un consenso internacional, aunque nos vamos aproximando, pero no hemos llegado, sobre cuál sería el diagnóstico de fisioterapia. No tenemos una taxonomía internacional clave. Tenemos herramientas que nos permiten acercarnos, pero un modelo basado en función y dolor es muy práctico y vais a ver por qué os lo propongo. Este modelo de función y dolor se basa en dos grandes tipos y en reducir los tipos de pacientes que tenemos a su motivo de consulta. Tenemos un tipo de paciente que es me duele y un tipo de paciente que es no puedo. Casi todos nuestros pacientes, yo prácticamente no he conseguido encontrar casos en los que el motivo de mi paciente como fisioterapeuta no se limite a un no puedo o a un me duele, a un no puedo porque me duele, a un no puedo y me duele, o a combinaciones, como digo, de estos dos grandes dominios. Por tanto, os voy a proponer que hagamos un proceso de razonamiento enfocado a hacer una toma de decisiones teniendo en cuenta los dos dominios principales, como son función y dolor. ¿Bien? Comenzamos entonces. ¿Cuáles son las fases del razonamiento clínico en fisioterapia? Tenemos, como todos sabéis, una primera entrevista clínica y exploración física para hacer en esa entrevista la anamnesis y demás y extraer información. En esa extracción de información vamos a realizar con esos datos, con esa metacognición que vamos a ver después, este proceso que veis aquí que parece lineal en el gráfico realmente no es lineal, por eso está engranado, porque cuando ocurre uno ocurre el siguiente y todos se mueven a la vez, ¿vale?
Ese es el significado de emplear estos engranajes. Entonces empezamos con esa entrevista clínica y exploración física que nos va a llevar a un juicio clínico gracias a la metacognición y vamos a acabar teniendo una toma de decisiones. Esa toma de decisiones viene influida por los resultados de la clínica y va a modular de nuevo para atrás todo ese proceso de razonamiento que tenemos. La propuesta que yo os hago es que hagamos un sistema de categorización de hipótesis basado en ese modelo de función y dolor para realizar nuestro diagnóstico de fisioterapia y nuestro juicio clínico. ¿Y qué es un sistema de categorización de hipótesis? Que es donde está revoloteando todo el rato. Pues no es nada más que hacerse 10 preguntas, en este caso. Antes el modelo de categorización de hipótesis, como digo, propuesto por Mark Jones, tenía 7 categorías de hipótesis, pero recientemente lo ha revisado en la edición de 2019 de su libro sobre razonamiento clínico para terapeutas musculoesqueléticos y propone 10 categorías. Entonces nosotros lo que hemos aplicado en nuestro modelo en La Salle son herramientas vinculadas a cada una de las categorías de hipótesis que propone para nosotros poder aplicarlo al ámbito clínico. Me explico. Por ejemplo, tenemos estas 10 categorías, grado de discapacidad, de actividad y participación, en el que vamos a utilizar la clasificación internacional de funcionamiento, que ahora os presentaré. Las perspectivas de los pacientes sobre su experiencia e influencias sociales, que sería el estado psicosocial, que también vamos a emplear la CIF, los tipos de dolor, que hablaremos de la clasificación de dolor por mecanismos, fuentes de los síntomas, que hablaremos de mecanismos patobiológicos, las categorías de hipótesis del mecanismo patobiológico, las patologías en las que hablamos de la clasificación internacional de enfermedades, que ya os he mencionado, deterioro en la función o estructura del cuerpo, en la que hablamos de los patrones funcionales de la APTA. La APTA es la Asociación Americana de Fisioterapia, que tiene unos patrones funcionales que luego os presentaré. Factores contribuyentes al desarrollo y mantenimiento del problema, que sería también la CIF, donde enmarcaríamos esta categoría. Medidas de cuidado y contraindicaciones, tratamiento, exploración. Aquí tenemos todo el conocimiento sobre patología médica que tenemos los fisioterapeutas, en el que nuestro principal foco es identificar posibles banderas rojas que nos obliguen a la derivación previa a nuestro tratamiento para poder descartar patología grave que pueda estar influyendo en el curso de la enfermedad de nuestro paciente antes de que nosotros pongamos la mano encima en entender el síntoma. El manejo del paciente sería el tratamiento, nuestra hipótesis de tratamiento, qué es lo que creemos que le va a venir bien, y el pronóstico sería la última hipótesis. Bien, tenemos este mapa con estas 10 hipótesis y tenemos, como os he ido mostrando, algunas herramientas que os voy a enseñar para que podamos profundizar en cada una de estas categorías o poner a prueba esas hipótesis, falsar esas hipótesis. Como habéis visto, la CIF es una gran herramienta y digamos que va a ser nuestro marco conceptual sobre el que vamos a trabajar este modelo de razonamiento. La CIF es la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud. Probablemente muchos de vosotros ya lo conocéis. Es una clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Salud en el año 2001 y que establece 5 niveles, 5 dominios, 3 dominios principales, 2 secundarios, para definir o describir las condiciones de salud de las personas. Del mismo modo que la clasificación internacional de enfermedades se basa en signos, síntomas y enfermedades como tal propiamente dichas, cuadros clínicos para describirlos, que sería esa parte de health condition que veis, disease or disorder, sería ahí la CIE. La CIF nos propone un nivel, que son esa línea central que veis de 3 niveles, un nivel de estructura o función, un nivel de actividades y un nivel de participación. El nivel de estructura se refiere a todos los componentes puramente, y vamos a llamarlo, biológicos. Componentes como, veis ahí, limitaciones físicas. En este caso vamos a ver radiografías, alteraciones radiológicas, vamos a ver alteraciones bioquímicas, vamos a ver lesiones de tipo estructural, fracturas, todo lo que queráis, tendinopatías. Ahí meteríamos en ese cajón toda esa parte, toda la parte de patología biológica. Tendríamos un cajón de actividades que es donde vamos a meter nosotros luego la APTA, el modelo funcional de la APTA, que es qué es lo que no puede hacer, qué actividades mi paciente no puede hacer. Sería en la parte del no puedo de nuestro diagnóstico de fisioterapia después. Y en la parte de participación tenemos cómo esas actividades en nuestro paciente en concreto se desempeñan en su vida cotidiana, en el entorno, en el contexto que tienen. No es lo mismo una limitación del rango de extensión de rodilla en un futbolista que en un pianista. Bien, esa sería la parte de participación.
La actividad que no puede es extender la rodilla. Esa sería la alteración que tiene. Y no puede extender la rodilla porque tiene una patología meniscal, proceso biológico. Proceso meniscal en biológico, actividad no puede extender la rodilla, participación, pues en un futbolista no puede realizar su práctica laboral, su práctica deportiva, en un pianista que está sentado, pues no le va a interferir en su práctica laboral, le va a interferir a lo mejor en subir las escaleras de su casa, por poneros un ejemplo. De esta manera podemos personalizar, individualizar, en base a estos 3 grandes niveles, todos los aspectos que afectan a la funcionalidad de nuestros pacientes. Por si no lo conocíais, esta es una presentación rápida de la CIF. Y tenemos otros 2 subniveles que van a influir no solo en la parte de actividades, sino también en los otros. Ahora os pongo un ejemplo de cómo interfieren unos sobre otros, que serían factores del entorno, ambientales, y factores personales. Como veis, en la parte de factores ambientales tenemos la parte económica, la parte política, si tienen seguro de salud, si no tienen, todo lo que tiene que ver con el contexto, con el ambiente, con el entorno, se enmarcaría en esa faceta. Y la parte de factores personales tiene que ver con todo ese componente psicológico de estrategias de afrontamiento, nivel educativo, la autoeficacia, la cultura, todas esas partes que son individuales del propio individuo, pero que no son parte del problema en cuanto a actividad o participación, componente biológico, como decía, función. Este sería el marco grande que nos va a permitir reproducir o falsar, mejor dicho, algunas de estas hipótesis que os proponía. ¿Cómo lo realizamos? Aquí tenéis un ejemplo que voy a pasar muy rápido, pero para que veáis cómo se rellena. Ya os he ido mencionando los contenidos que se podrían poner, pero esto sería nuestro cajón. En clínica empleamos, por ejemplo, en rehabilitación el RPS Form, Rehabilitation Problem Solving Form. Está validado para integrar la CIF en el contexto de la rehabilitación y nos permite tener, como veis, la parte de arriba, perspectiva del paciente, y la parte de abajo, perspectiva del fisioterapeuta. Y tiene, como veis, los 3 niveles principales divididos por una línea en medio con su perspectiva del paciente, que son los datos sin filtrar, y los datos filtrados con nuestros ya procesos en la parte del terapeuta. Y luego los otros 2 niveles de factores personales y factores ambientales. Pues es una herramienta, aquí está con algún dato extra que yo añado personalmente, pero los cajones vacíos sería cómo se estructuraría para realizar una historia clínica mediante el RPS Form, teniendo en cuenta como base la CIF, como digo. Bien, y todo esto, dentro de la charla, como habéis visto, se integra dentro de un modelo de fisioterapia bioconductual. ¿Qué es la fisioterapia bioconductual? Una fisioterapia de tercera generación, podríamos decir, en el que hemos superado el paradigma biomecánico simple y hemos integrado todo el conocimiento funcional que ya tenemos con aquellos aspectos sensoriales y cognitivos emocionales que tienen nuestros pacientes para poder acercarnos mucho más a ese modelo biopsicosocial que mencionábamos. Entonces, tenemos en cuenta aquellos aspectos funcionales, como digo, de motores clásicos, déficit de fuerza, déficit de ROM. Tenemos los aspectos sensoriales en cuanto al aspecto puntual del dolor y aquellos aspectos cognitivos emocionales como cogniciones catastrofistas, autoeficacia, miedo al movimiento, que nos enmarcábamos antes también en la CIF, que nos permitía integrarlo. Este modelo bioconductual tiene un modelo de razonamiento específico que se centra en diseñar los objetivos del paciente y buscar el equilibrio constante con las limitaciones. Limitaciones y barreras es una terminología muy propia de la CIF, que es como se denominan estas barreras o facilitadores en los componentes ambientales y personales. Y lo que busca continuamente es, mediante pruebas, volvemos otra vez a esa categorización de hipótesis y ese método científico, mediante pruebas buscar ese equilibrio entre qué es lo que necesita mi paciente y qué es lo que le impide realizar ese objetivo o qué es lo que le impide lograr ese objetivo que tiene mi paciente. Entonces, muchas veces en este modelo bioconductual nos encontramos que la conducta de nuestros pacientes no es algo consciente. Por ejemplo, el modelo de miedo evitación, toda la kinesiofobia, el catastrofismo, todos los componentes de respuesta que tenemos frente al dolor, la mayoría de ellos no son conscientes. Nadie quiere que le duela de manera consciente, pero son conductas que se han modificado provocadas por la presencia de dolor. De manera que los conocimientos que tenemos sobre neurobiología del dolor nos permiten
gracias a esas pruebas, demostrar y corregir todas esas conductas que nuestro paciente no tiene claro o no sabe muy bien cómo corregir. ¿Vale? Bien. Este modelo de dolor, que os decía sobre neurobiología del dolor, un tip básico sobre el que basarnos serían los 3 dominios principales que tenemos que tener sobre el dolor. Y aquí entramos ya en la parte más práctica. ¿Qué tengo que medir de mi paciente para poder hacer mi diagnóstico de función y dolor? Bueno, pues si mi paciente tiene dolor, siempre tengo que tener datos para poder tomar una decisión directa sobre el dolor de mi paciente en el área cognitivo-evaluativa de ese dolor, en el área sensorial discriminativa de ese dolor y en la parte motivacional afectiva de ese dolor. Todo dolor, gracias a este modelo de neuromatriz de Melzack, que viene basado en ese modelo de esos 3 dominios de Melzack y Casey de unos años antes, 15 años antes, nos permite entender que el dolor es una experiencia personal que depende del procesamiento y que se basa en esos 3 dominios. Por tanto, tendremos que medir en esos 3 dominios para tener aspectos clave de mi dolor. ¿Cómo vamos a medir esos aspectos clave? Bueno, pues primero tendremos que medir esa parte que decíamos, cognitivo-evaluativa y motivacional afectiva, teniendo en cuenta los factores psicosociales. Podemos utilizar un cuestionario genérico como es el Orebro, un instrumento de autoinforme con 25 ítems que nos permite identificar el riesgo de que nuestro paciente esté mediando su dolor por problemas psicosociales. Una herramienta utilizamos si creemos que nuestro paciente tiene alguna alteración de tipo psicosocial para medir esos 2 dominios, el cuestionario Orebro. Luego podremos profundizar mucho en esto y ser mucho más finos en qué factores psicosociales y cómo podemos cuantificarlos y objetivarlos para tomar decisiones en nuestro tratamiento. Pero principalmente con esta herramienta ya cubrimos bastante. El aspecto sensorial lo podremos medir con todos los test cuantitativos sensoriales que conocéis, ¿vale? Bien, desde un punto de vista del dolor por mecanismos, más allá del componente psicosocial, el componente sensorial, podemos hacer 2 grandes clasificaciones. Una basada en la región, en la topografía de nuestro paciente, en la que haremos, aquí tenéis una referencia sobre la que profundizar, haremos una clasificación de si el dolor de nuestro paciente está más mediado en la periferia a nivel local, es decir, es algo muy puramente nociceptivo, me he dado un golpe, y solo tiene una alteración a nivel local. Bien, si el dolor de nuestro paciente está mediado por aspectos más regionales, por ejemplo, una radiculopatía, está mediada, una cervicobraquialgia, está mediada por problemas regionales, por procesos de trámite de sensibilización periférica a sensibilización central, ya hay otras implicaciones de tejidos distintas a la que hay en la región local, que normalmente, evitando volver a darte golpes, se suele corregir si no hay ninguna otra alteración. Por tanto, la zona regional ya nos da otras pistas. Y si nuestro paciente tiene a nivel central, esto, como veis aquí, en este artículo se desgrana en mucha más profundidad estos aspectos. No me voy a meter mucho más porque quiero daros más herramientas. Pero bueno, como veis, a nivel local, regional o a nivel central podemos clasificar el dolor de nuestro paciente de una manera clínica muy fácil. Otra manera de clasificar nuestro dolor que nos va a permitir orientar terapias a corregir el dolor de nuestro paciente es el que llamamos clasificación del dolor por mecanismos específicamente. 2 grandes, aunque hay varias, pero 2 que son las principales, las que más utilizamos nosotros. La clasificación del dolor por mecanismos propuesta por Smart y colaboradores en el año 2011, que divide el dolor en nociceptivo, neuropático periférico y central. Y me diréis, es que hay muchos otros tipos de dolor o muchas otras etiologías a nivel biológico o sensorial del dolor, evidentemente, pero a nivel clínico lo que proponen en este artículo, que es la primera cita que veis en la diapositiva, la de arriba, nos propone una serie de ítems que el paciente nos va a ir diciendo qué le pasa. Si nosotros tenemos claro que cumple una serie de ítems de cada una de las categorías, o de una en concreto, mejor dicho, podremos orientar a que eminentemente o principalmente en nuestro paciente podemos clasificarlo como un dolor de tipo nociceptivo, de tipo neuropático periférico o de tipo central. Y mis estrategias terapéuticas tendrán que ir dirigidas de manera distinta si es cada uno de estos tipos.
Otra manera de clasificarlo también, de dolor por mecanismos, es la propuesta por el Pain Mechanism Classification System, que os pongo más abajo. Ahí tenéis los valores de validez y fiabilidad de clasificarlo en esos 5 niveles, también con criterios clínicos. Es decir, presentaciones clínicas que nuestro paciente nos refiere sobre el dolor. Pues si es un dolor punzante, si es como pulsos, si es un dolor que es más referido o más irradiado, si es un dolor que es más hiriente o más quemante. Todas esas características del dolor puestas en un listado tienen estos datos de sensibilidad, especificidad y factor predictivo positivo y negativo de validez para nosotros poder utilizar estas categorías como categorías de mecanismos del dolor, ¿vale? Así que tenemos 3 grandes herramientas para clasificar a nuestro dolor desde el punto de vista sensorial. El que hemos mencionado previamente sobre la topografía, local, regional o central, y los 2 tipos de clasificación por mecanismos. No hay que usarlos todos, hay que elegir uno, el que más rabia nos dé, con el que más cómodos nos sintamos o el que más apropiado nos parezca para el caso que tenemos delante, ¿vale? Y tendríamos en este aspecto evaluado de una manera bastante fiable el dolor en caso de que mi paciente tenga dolor. Otra de las categorías que va a ser la principal por la que vamos a empezar, es cuál es el mecanismo patobiológico que puede ser subyacente a ese proceso que presenta mi paciente. A ese no puedo o me duele, hay un mecanismo patobiológico eminente o principal. Nosotros hemos reducido, no lo hemos hecho nosotros nos hemos basado en la literatura, pero os pongo y voy a volver para atrás, estas son las categorías propuestas por Maitland como posibles estructuras que sean fuente de problemas o de dolor. ¿Bien? Perdonad. Vuelvo otra vez. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido agrupar en 3 categorías, muscular, articular o neural, las características patobiológicas de los tejidos que podrían estar implicados en la limitación funcional de mi paciente o en el aspecto doloroso de mi paciente. Y atendiendo a esas descripciones que veis en cada uno de los niveles, nosotros hacemos una primera hipótesis y hacemos una tabla de categorización de hipótesis. Y, por ejemplo, ahora os voy a poner un ejemplo con un hombro, pero si nuestro paciente presenta un dolor profundo, un dolor referido y es mecánico, pues nosotros pondríamos 3 máses en la parte de muscular. Y no pondríamos uno en articular, porque profundo también podría ser articular, pero no parece que sea neural. De esta manera vamos jugando con cuáles son los signos y síntomas en base a las posibles circunstancias clínicas que tiene mi paciente que me orientan hacia un mecanismo patobiológico, porque mis estrategias, sobre todo de valoración en la parte de exploración física, son determinantes en estos 3 niveles. Yo tengo que saber si tengo que dirigirme más a valorar una región que llamaremos, como digo, articular o muscular o neural. Como os ponía, cuando hablamos de articular, muscular o neural, no os tenéis que centrar en el tejido articular, tejido muscular o tejido neural, sino que son como cajones que hemos puesto en el que entrarían todas estas estructuras. De manera que en neural pues tendríamos todas las alteraciones extraneurales, perineurales, intraneurales, atrapamientos, los elementos de soporte del tejido, el nervi nervorum, el vasa nervorum, todo lo que tiene que ver con el nervio a nivel periférico. A nivel articular pues tendríamos interarticulares, periarticulares y viscógenas. Y musculares pues todo lo que tiene que ver con sensaciones musculares, debilidad, desuso y demás. Estas son las propuestas, como digo, por Maitland. ¿Qué nos propone Mark Jones en cuanto a la categoría de hipótesis? En esta categoría de hipótesis de mecanismo patobiológico, que encontremos cuáles son las posibles fuentes de síntomas para nuestro caso concreto. Y aquí os pongo un ejemplo del hombro. Para un paciente que viene con dolor de hombro, tendríamos que decir que potencialmente a nivel local nociceptivo, las fuentes de síntomas serían la glenohumeral, por ejemplo, el manguito de los rotadores, o interarticular, el labrum, o la inserción del bíceps. Ahí tenéis un ejemplo. ¿Cuáles son las posibles fuentes de síntomas desde un punto de vista estructural para el caso que tengo delante en mi paciente? Y con eso generaríamos una hipótesis. Nosotros lo que proponemos es que esos cajones sean muscular, articular o neural en lugar de ser tan específicos para facilitarlo. Bien, esto a nivel estructural. Y a nivel funcional, nosotros utilizamos los patrones propuestos por la Asociación Americana de Fisioterapia.
Estos patrones propuestos son 6 niveles de limitación o alteración funcional potencial, que serían estabilidad, como veis, elasticidad, movilidad, control motor, fuerza, equilibrio y resistencia cardiopulmonar. Y lo que establecemos es la hipótesis con una variable dicotómica de si está alterado o no está alterado en un primer momento. De manera que si nosotros tenemos una presentación clínica en la que nos dice que nuestro paciente pues, tiene un problema de inestabilidad porque se cae bajando las escaleras siempre o le falla el tobillo y es una estabilidad estructural, pues marcaremos un tic y diremos, vale, tengo que evaluar el aspecto funcional estabilidad en mi paciente y haremos pruebas luego en la exploración de congruencia articular. Por ejemplo, testaremos los ligamentos articulares. Si mi paciente tiene un déficit de equilibrio, por ejemplo, por diferenciarlo con la estabilidad, que es donde suele haber problemas o confusiones, el equilibrio se refiere al aparato vestibular principalmente. La propiocepción tiene que ver con que no se caiga, por ejemplo, en pruebas, pues un test de Romberg, por ejemplo. Si mi paciente tiene mareos, pues yo tendré que, como motivo de consulta, yo tendré que valorar si tiene bien el equilibrio o no. Si tiene una alteración vestibular o por el contrario, la sensación de mareo no es de tipo vestibular y tiene un origen cervical, por ejemplo. Lo mismo con resistencia cardiopulmonar y con los 6 niveles. De manera que aquí tenemos una gran categoría que con 6 niveles podemos clasificar cuál es la alteración funcional de mi paciente. Por tanto, resumiendo, tenemos el marco grande de la CIF, en el que podemos enmarcar todas las categorías de hipótesis prácticamente. La limitación de la actividad la vamos a enmarcar con los patrones de la APTA, estos 6 niveles. Y todo lo que tiene que ver con dolor, vamos a hablar de esos 3 dominios que tiene el dolor: cognitivo evaluativo, motivacional afectivo y sensorial discriminativo. Los componentes psicosociales los vamos a abordar con el cuestionario Orebro para ver si tiene alteración o no. Quedamos con eso. Y el aspecto sensorial lo podemos clasificar en base a la topografía o en base al mecanismo de aparición. ¿Sí? En base a la topografía local, regional o central, en base al mecanismo, los 3 mecanismos, nociceptivo, neuropático periférico o central, o los 5 niveles que os proponía del Pain Mechanism Classification System. Y con eso tendríamos herramientas suficientes para hablar de función y de dolor. Para cualquiera de las dos vamos a tener que elegir una diana terapéutica sobre la que actuar. Y es aquí donde entraría la que os he explicado de mecanismos patobiológicos, que clasificaríamos a nuestro paciente como eminentemente articular, eminentemente muscular o eminentemente neural. De manera que nuestras pruebas exploratorias van a ir dirigidas principalmente a descartar, a falsar ese tejido. No a confirmar que es ese tejido, sino a falsarlo. Bien. Y aquí tendríamos un mapa, por recordar, que no voy a pararme, sobre los distintos pasos que tendríamos que tener una vez que ya hemos establecido nuestra hipótesis. Vamos a testar el menisco de nuestro paciente. Es un paciente que tiene una alteración probablemente articular, que tiene un dolor de tipo mecánico, localizado y que nos parece que es un menisco, ¿vale? Pues ya hemos hecho nuestra categoría de hipótesis, nuestra categorización, y vamos a poner a prueba este menisco. ¿Y qué hacemos? Pues test ortopédicos específicos de menisco, valoramos la movilidad, valoramos todo lo que veis ahí en nuestra exploración física. Y planificamos la siguiente hipótesis, que sería ese tratamiento de prueba, que es importante reevaluar. Hacemos un tratamiento de prueba y valoramos o en el mismo momento, si es el cortísimo plazo, si podemos influir directamente en la sintomatología. Hacemos un cambio una modificación de síntomas, unas técnicas de modificación de síntomas, y si no, planificamos a 24 horas o 48 como mucho para poder evaluar si nuestra hipótesis terapéutica es la adecuada o tenemos que pivotar y volver a formular ese proceso de razonamiento en algún sitio que no hayamos encajado. Por tanto, tratamiento de prueba y hacemos la reevaluación. En base a la respuesta que tengamos, ya podemos establecer nuestro diagnóstico, que será el resultado, y este es el resumen de todo el esquema de lo que hemos hecho. Nosotros hemos hecho una primera aceptación del caso en la que hemos hecho nuestro sistema 1. Este caso parece que es de algo de rodilla, puede ser articular, porque le falla va a ser menisco. En base a mi experiencia previa, en base a mis sesgos personales, a mi formación, en base a todo, tomo mi sistema 1. Y mi sistema 2 empieza ahora. Vale, vamos a hacer nuestra categorización de hipótesis.
Empiezo a clasificar dentro de la CIF y empiezo a hacer toda la parte de dolor y toda la parte de función que os he explicado. Hacemos la exploración física, hacemos el test, retest, ponemos tratamiento de prueba, valoramos después y hacemos nuestro diagnóstico de fisioterapia basado en función y el dolor. Pues tiene una alteración funcional que le impide hacer extensión de rodilla, como hemos mencionado antes, por ejemplo, que le duele de esta forma, tiene un dolor de tipo nociceptivo, tal. Y establecemos así nuestro diagnóstico de fisioterapia. Planificamos los objetivos a corto, medio y largo plazo y realizamos un pronóstico. Todo esto con la guía de la historia clínica. Todo esto tendríamos que registrarlo en la historia clínica. Y el pronóstico, que es otra de las categorías, lo establecemos en base a, que esto es cómo pronosticamos, cómo vamos a saber cómo le va a ir bien. Bueno, pues en base a las perspectivas y expectativas del paciente, a incentivos y desincentivos externos, está, por ejemplo, de baja o no está de baja, se quiere recuperar, es un futbolista que quiere jugar, como el ejemplo que poníamos, o es una persona que no se quiere recuperar, todo eso va a influir, la propia naturaleza del problema, bueno, el listado que tenéis ahí. Con eso, el tiempo de curación de los tejidos marca muchísimo el pronóstico. Estableceríamos nuestra hipótesis pronóstica sobre cuánto tiempo o cómo va a ir, si es un pronóstico favorable o desfavorable en muchos casos de nuestro paciente. Y hasta aquí lo que os quería contar. Estoy a vuestra disposición para que me preguntéis, porque entiendo que ha sido muchísima información en muy poquito tiempo. Intentaré resolveros las dudas en la medida de lo posible. Muchas gracias por vuestra atención. No te oigo, Germán. No te oigo. Voy a dejar de compartir. No te oigo. Por el chat te puedo leer. Ahora sí, Ahí, perdón. Germán. Ahora sí. Me Ahora sí. habían dejado mudo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Digo, te dejo sin palabras con es broma. La verdad, bueno, yo lo primero que quiero decirte es gracias, felicitarte por la calidad de la ponencia, todo muy claro. Para el que no esté inmerso en el tema, por ahí puede ser como mucho de golpe, pero que les despierte curiosidad es quizás la mayor intención, porque quedan muchas dudas, digamos, y que, bueno, en un primer momento la idea de esta instancia es que puedan evacuarlas. Tremenda ponencia. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, Así muchas que gracias. todo el tiempo hubo entre los participantes del Zoom y los de YouTube por encima de las 100 personas. Bueno, eso demuestra que hay interés en la temática. Me alegro. Y seguramente van a ir surgiendo algunas preguntitas que vamos a ir revisando, ¿sí? Los que estén en el Zoom los pueden ir escribiendo por el chat y los que estén en YouTube también por el chat, así la vamos evacuando, ¿sí? De nuevo, muchísimas gracias, Raúl, y espero que esto sea por ahí el comienzo de una relación entre universidades que, como te dije antes, creo que sería para nosotros muy enriquecedor, nos aportaría mucho de eso que ustedes vienen viendo hace años y nosotros, al ser una carrera nueva en este momento en la universidad, estamos dando los primeros pasos quizás y copiarnos un poco de gente que ya viene en la temática nos va a ayudar un montón. Así Pues que, será un placer por mi parte y por nuestra parte, seguro. Seguro que sí. Bueno, voy a aprovechar, hablando de esto, de hacer yo la primera pregunta en relación a la docencia, sería.
¿cómo fue ese primer momento en acordar a nivel universitario eh, seguir una base de razonamiento clínico y no ir por distintas líneas? Porque te cuento un poquito de la realidad que tenemos nosotros, que te había dicho que está muy arraigada la osteopatía en la región, y mucho docente en la universidad tiene esa formación y por ahí apunta cada uno a su línea. Y nos está costando en algún punto encontrar un camino en común, digamos, sin perder que cada uno tiene su perspectiva. Claro. En este caso fue muy sencillo porque todos los docentes que nos juntamos teníamos una orientación clínica basada en la terapia manual ortopédica. Muchos de ellos estaban basados en su formación en Maitland. Yo no he cursado Maitland como tal, pero no he cursado osteopatía y mi formación siempre ha ido orientada pues, a la terapia manual ortopédica. Entonces no fue difícil desde el punto de vista conceptual marcar una línea común. Surge la necesidad cuando llegamos al momento de impartir la docencia de terapia manual de coincidir en las explicaciones porque los alumnos hablan entre ellos y debíamos consensuar el material docente. Y en este caso, pues ya planteamos unas bases en las que nosotros teníamos nuestra propia... Y este modelo de razonamiento que os he planteado no es el único, no es el mejor, es uno que hemos testado en el ámbito clínico. Como explicaba, en muchísimos años de experiencia hemos ido afinando y mejorando, hemos ido integrando a medida que ha ido avanzando la evidencia científica en todo este paradigma de la fisioterapia bioconductual, a medida que hemos ido creciendo nosotros en la investigación de estos conceptos. Y lo que os puedo traer es eso, es refinado de alguna manera todas las metidas de pata que hemos ido haciendo durante todos estos años y que nos hemos ido encontrando ya filtradas. Entonces, es un modelo, como digo, testado, que os animo a que probéis, que no es sencillo, que requiere entrenamiento, pero que, bueno, por lo menos tenéis la ventana de qué cositas hemos ido juntando, qué piezas en el puzzle hemos ido juntando. Y en el momento, atendiendo a la pregunta que me decías, fue ponernos de acuerdo los 4 docentes que impartíamos docencia en ese momento para orientarnos a ese paradigma que en todo el claustro compartimos, que es la terapia manual ortopédica, o sea que no fue complicado en nuestro caso. Entiendo que eso no ocurre en el resto de facultades. En España tenemos 58 facultades, cada uno, como digo yo, de su padre y de su madre, y no siempre es sencillo ceder en base a lo que dice la evidencia científica. En nuestro caso, la evidencia es la que manda, vamos viendo las pruebas y en base a las pruebas vamos modificando, como os decía. Te han vuelto a quitar el sonido. Ya, creo, no. Ahora. No. Bueno, tengo el chat. Si quieres, puedo ir leyendo yo el chat. Ahorita voy a... Sí, ahora sí. No voy a cerrar el micrófono ahora para Vale. que no se escuche eco ni interrumpirte. Vale. Bueno, muy claro eso. Y bueno, entiendo esto, cuando me hablas de terapia manual ortopédica, es darle un enfoque actual a la terapia manual que por ahí sigue muy arraigado lo patoanatómico, el enfoque biomédico, tan estructuralista. Sí. Entonces, creo que apuntan ahí. En relación a la osteopatía que me planteabas, porque no he profundizado en eso, porque es que no conozco en profundidad la osteopatía como para hablar de ella, pero sí que conozco los paradigmas en los que se sustenta y sé que la osteopatía actualmente en muchos casos está evolucionando y está abandonando todos esos paradigmas, pero todavía queda muchísimo del paradigma patoanatómico previo en el que las alteraciones estructurales se basan en rotaciones de vértebras que no existen o en relaciones fasciales que ocurren en la anatomía pero no en la fisiología, y este tipo de cosas que, como digo, mucha parte de la osteopatía va abandonando progresivamente, que no se sustenta, ¿no? Y en la literatura es la que nos hace a nosotros no poner una base en esa. Muchos de los compañeros han tenido una base de formación en osteopatía y han ido abandonando también. Eso, como digo, la literatura es la que nos orienta a establecer las bases. Bien, buenísimo. Gracias, Raúl. Voy con unas preguntitas de YouTube que ahí surgieron las primeras. ¿Vale? De Wilson Hidalgo, que por la pregunta imagino que es docente también. No sé si de Chile, Wilson, después me lo confirmó.
Y te pregunta, ¿cómo se podría potenciar el razonamiento clínico en el pregrado? Enseñando estas herramientas, es como lo hacemos nosotros y como nos ha funcionado muy bien. Estructurar y de manera muy clara y sencilla explicar cuál es la finalidad de realizar un razonamiento hipotético deductivo, poniendo a prueba y dudando siempre de las decisiones que estás tomando, que es método científico clásico, para nosotros ha sido la mejor forma, enseñando herramientas específicas de razonamiento, enseñando a pensar, porque no nos enseñan. Eso, justamente. No nos enseñaron a pensar, nos enseñaron a ser técnicos aplicadores de maniobras. Eso Así es. que hacia eso vamos. Jorge Baeza te pregunta, ¿cómo no caer en el intrusismo en el abordaje en cuanto a expectativas, si sabemos que debemos abordarlos con psicología, entre comillas? Bueno, ahí podríamos discrepar bastante y la expectativa es algo que es inherente también a la persona y es algo que nosotros como clínicos tenemos que manejar. Otra cosa es que nosotros vayamos a hacer un tratamiento conductual, cognitivo-conductual para modificar esas expectativas. Ahí no nos debemos meter, pero la línea es muy clara. La expectativa ocurre y conocer que ocurre es mi deber, simplemente teniéndola en cuenta como un factor más. Si esa expectativa es positiva, yo de hecho tengo algunos trabajos publicados sobre expectativas, por ejemplo, en dolor de codo con terapia manual, y lo que hemos hecho ha sido analizarlas, ver cuál es la expectativa previa y ver los resultados frente al mismo tipo de tratamiento. Hay muchos trabajos, la línea de Bialowski y de Bishop, que son los que abrieron mucho esto. Bueno, vienen también de trabajos previos sobre el efecto placebo y demás, pero esa línea de expectativas en fisioterapia es amplia, está muy estudiada, y conocer que esas expectativas van a influir en cómo va a responder tu paciente a tu tratamiento, independientemente de cómo sea tu tratamiento, es necesario. No creo que eso sea solo exclusivo de la psicología. Yo totalmente de acuerdo con eso. Es inseparable. Bien, te hago una pregunta de Javier Rivarola, que es un colega y amigo del interior del país, de la provincia de Córdoba. Y te pregunta, ¿qué opinión tenés sobre los diferentes test semiológicos, ya que sabemos que muchos no tienen mucha especificidad, y qué importancia le das en la consulta? Muchas gracias por la ponencia. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y la verdad es que los test ortopédicos me dan una información en base a su validez. Estos test que empleamos, he mencionado, por ejemplo, los test de menisco. Todos estos test tienen una sensibilidad y especificidad concreta y nos dan una información muy concreta. Para nada debemos guiar nuestro diagnóstico de fisioterapia únicamente en la respuesta a un test, porque la persona es mucho más compleja, pero obviamente me proporcionan una información en base a su validez. La mayoría no son fiables, pues entonces no los utilices. Básicamente, esa es mi recomendación. Lo que le digo a mis alumnos, vaya. Pero que hay que conocerlos porque nos pueden proporcionar en un momento determinado pues una identificación de red flag, por ejemplo. Esos sí que son muy útiles. O nos pueden identificar una patología que nos orienta a cambiar nuestro razonamiento porque estábamos sesgados a pensar que era una cosa y encontramos un hallazgo que nos hace replantearnos el proceso. O sea, que yo creo que tienen cierta utilidad. Totalmente. Tenemos que reaprender a usarlos. Eso es. Empezamos con las preguntas que tenemos en Zoom. Juan Ignacio Domínguez, que es alumno de la universidad, me pregunta, ante una evolución negativa del dolor, ante un tratamiento tomado mediante un diagnóstico, ¿cómo deberías actuar? No sé si entiendo bien la pregunta. Creería que cuando te dice un diagnóstico es, acá no somos de atención primaria, sino que llegan por derivación del médico. Y por lo general ya llegan con un diagnóstico que puede no coincidir con nuestra evaluación. Entonces, vale, entiendo que va por ahí. Había entendido esto. Entiendo que se refiere a que el paciente, por ejemplo, le diagnostican artrosis de rodilla y tú identificas que el proceso es un problema de cuádriceps y que el paciente no va bien con el tratamiento, por poner un ejemplo, siguiendo con la rodilla que estábamos hablando. La manera es reevaluar. El test está precisamente para eso. Nosotros nos basamos, como habéis visto, la categoría diagnóstica no es nada más que la punta del iceberg sobre la que basamos nuestro razonamiento. Es hacia donde nos dirige. El médico ha descartado patología grave
y nos ha dicho, vale, este paciente es para fisioterapia. Aquí en España también tenemos el diagnóstico médico previo a la atención, todavía no tenemos el acceso directo de manera legal, aunque de facto sí que ocurre, y tenemos la misma circunstancia. El médico te orienta y te dice, vale, esto es una cervicalgia. Bien, me sirve para que el médico me diga que le duele el cuello, me lo podía decir el paciente, no me aporta nada y por eso tengo que hacer todo mi proceso de razonamiento para profundizar. En el caso de que el paciente no vaya bien con los fármacos que se ha tomado para la cervicalgia, para eso está la fisioterapia, para profundizar. No sé si es la respuesta, sí, no sé si es... Como le tengo en el chat, Juan Ignacio, si no es eso, me dices y lo vemos. Bien. Perfecto. Me contesta por aquí. Augusto te dice, buenas tardes Raúl, te felicito por la ponencia. Te hace una consulta. ¿Cuánto tiempo dedicas a la evaluación inicial? Ya que en Argentina muchas veces se atiende de a 3 o 4 personas por hora y el tiempo para evaluar esto. ¿Cómo lo manejas en fin? Sí, esta pregunta es muy interesante porque es constante. Esto me va a llevar mucho tiempo, pero realmente no hacerlo es ir a ciegas. Por tanto, la probabilidad de que luego tengas que ir repitiendo es mucho más alta. Entonces, el tiempo que necesites. Yo tenía un paciente cada 20 minutos en consultas en atención primaria. Un paciente cada 20 es más o menos lo que me propones de 3, 4, 5 personas incluso a la hora. Y si yo lo he podido hacer, yo no soy ningún superhombre, o sea, ni soy brillante ni nada, o sea, esto se puede hacer. Lo que pasa es que requiere entrenamiento, porque luego todo este proceso es como conducir. No sé si conduces, Augusto, pero la primera vez que coges un coche, sabes que estás mirando a todas partes y necesitas información por todos los lados y ir muy despacito, pero cuando vas conduciendo, pues esa va automatizándose, es un proceso de aprendizaje como cualquier otro. Entonces, usa lo que necesites, pero hazlo. Al principio costará integrarlo dentro de los protocolos y esto responde a esa parte que mencionaba en la ponencia sobre que el contexto influye en tu proceso de razonamiento. Si yo tengo solo 20 minutos para razonar, eso va a influir y voy a ir mucho más rápido. Voy a emplear posiblemente muchos más heurísticos y mi razonamiento no va a ser tan bueno como podría ser. Entonces, intenta emplear todo lo que puedas y luego lo irás ajustando, irás reduciéndolo. Bien. Y la segunda parte ya la contestaste, dice, con respecto al tratamiento, ¿cuánto tiempo consideras apropiado para reevaluar y si utilizas encuestas de resultados para objetivar el tratamiento? Sí, siempre en todos los casos, que es lo que le digo yo a mis alumnos. Siempre medidas objetivas, siempre. En este caso os proponía medidas objetivas para dolor y medidas objetivas para función. Para la parte psicosocial, pues esos test cuantitativos sensoriales para la parte sensorial y, como digo, para la psicología, pues el mismo Orebro te puede servir o medidas de autoinforme específicas para el dolor. Entonces, siempre tenemos que tener una medida objetiva para poder saber si nuestra intervención está modificando o no, porque si no vamos a ciegas, ¿vale? Entonces, siempre medidas de resultado para tomar decisiones. Y el tiempo dependerá de la circunstancia de nuestro paciente. Antes os mencionaba que puede que yo vaya a hacer una modificación de síntomas, os ponía el ejemplo de terapia manual, si yo hago una técnica de Mulligan, eso cambia en el momento. TRT es inmediato. ¿Modifico el síntoma o no lo modifico? Pero hay veces que, por ejemplo, para un tendón tienen que pasar 24 horas, porque si no, no sé los síntomas cómo van, porque sabéis que la sintomatología en tendón puede tardar 24. Más de 48 horas no tiene mucha lógica por el tiempo de curación de los tejidos. Puede ser que la mejoría ya sea por el curso normal de la enfermedad y que ahí nos despiste. Entonces, para ese primer test de test, yo propongo siempre máximo 48 horas. Te pregunta Agustín, que es alumno de la universidad, cómo diferenciar el dolor del sistema nervioso de las influencias regionales y a su vez también de la estimulación local. Bien, en la referencia que os he puesto tenéis con mucho más detalle cuáles son los aspectos clínicos que nos permiten identificar esto, ¿vale? Principalmente las características de un dolor desde un punto de vista regional, esa radiculopatía que mencionábamos, tiene una característica muy clara que es descrito con el dedo por toda la región del nervio, que es un dolor hiriente, es muy mecánico, es un dolor con una irritabilidad muy alta, es decir, que cuando lo estimulas y lo irritas tarda mucho tiempo en desaparecer el dolor, tiene unas características clínicas muy concretas.
De esa manera, con esas características clínicas, cuando viene nuestro paciente, si juntamos 4 o 5 características de la misma categoría, podemos orientar y deducir, y a veces nos equivocamos, porque esto es observación pura, pero nos orienta muy bien a decir, vale, probablemente en un porcentaje muy alto mi paciente va a ser nociceptivo, regional, central, de manera que profundizar en el artículo ese porque ahí viene todo descrito. Te pregunto, bueno, te felicita por la ponencia Cristian, que es un Muchas colega gracias. de Chile, docente también, y te pregunta si este proceso de razonamiento lo realizan durante toda la formación o lo aplican a una cátedra en específico. En este caso, nosotros no funcionamos en nuestra facultad por cátedras específicas, sino por materias, y se aplica en toda la formación. Lo que pasa es que se centra mucho en el área del músculo esquelético este mecanismo. Lo que hemos hecho lo que nosotros llamamos un modifica este año, en término coloquial, que es modificar el programa del grado. Nuestra agencia de evaluación, la NECA, cada cierto tiempo nos permite hacer modificaciones y actualizarlo. Y lo hemos integrado desde primero. Antes estaba desde tercero, de los 4 años que tenemos. De manera que es todo, ahora ya sí, todo el grado lo integramos. Te pregunta Nazarena, que también es alumna, si en el proceso del razonamiento es esencial obtener una alianza terapéutica. Claro. Ahora la pregunta es cómo. Te puedo responder sí, es la pregunta corta, y la respuesta larga pues sería, es que una alianza terapéutica se establece desde el minuto 1. El proceso de razonamiento no te va a facilitar tener una alianza terapéutica, pero sí el proceso de entrevista clínica. Tus estrategias de comunicación, el que tú aciertes a la primera con tu paciente, el que le ofrezcas un apoyo social y un seguimiento y elimines la desesperanza, el que le quites todas las incertidumbres, eso va a mejorar la alianza terapéutica de nuestro paciente, pero no va vinculado directamente al razonamiento. Ojo, un buen razonamiento sí que nos facilita acertar. Entonces, en ese punto sí que nos puede estar relacionando con la alianza terapéutica, pero no va directamente vinculado. La siguiente. Si has logrado, te preguntan si has logrado aplicar este proceso a través de la telerehabilitación. Y si ha sido así, ¿qué tal la experiencia? Sí, es que no sé hacerlo de otra forma, ese es el problema. Una vez que hemos integrado este proceso a nuestro día a día, no puedes hacer, es que esto es hacer fisioterapia, no es algo raro o algo novedoso o algo que implementas, es que no sabes abordar un paciente si no es de esta manera. O sea que sí, lo hemos hecho en telerehabilitación y funciona de la misma manera, y lo que nos dice la literatura a día de hoy, en trabajos, por ejemplo, de Chad Cook reciente, en dolor de hombro, es que la telerehabilitación y en este caso el trabajo de Chad Cook es curioso, dice que los test ortopédicos para hombro realizados por telerehabilitación frente a los realizados en persona tienen la misma sensibilidad y especificidad, prácticamente ninguna. O sea que funciona lo mismo, igual de mal la telerehabilitación que la fisioterapia, en este caso. O sea que funciona, por abundar un poco en el ejemplo, funciona igual. Se puede hacer igual y todo igual. Tuvimos la suerte de estar con Chad Cook hace poquito, gracias a un colega de Chile que se llama Nicolás Maragaño, que es uno de los que viene eh, pregonando actualizar la forma de ver la fisioterapia y de aplicarla, de razonarla, y bueno, nos acercó a grandes ponentes, entre ellos a Chad Cook. Y bueno, y si tengo que hacer mención a gente que viene avanzando hacia el país, en Argentina tengo que nombrar al grupo en Buenos Aires de Pablo Policastro, ¿sí? Que viene contagiando un poquito todo esto. Y en Chile también hay varios grupos, el de Nelson Adrián, que va a estar con nosotros la semana que viene, la gente de Pain Decoder, que está Iván Puyul, que es también investigador, además docente y demás, que son los que vienen hablándonos bastante a esto. Queda una pregunta más, y bueno, me parece que va a ser una respuesta abierta. Si recomendás o sugerís alguna formación en razonamiento y diagnóstico de tipo de posgrado, imagino que Sí, pregunta. todas. Todo lo que sea formarse te va a ampliar tu capacidad.
No puedo recomendar una en concreto, aunque sí que, por ejemplo, mencionabas a Chad Cook, creo que es no sé si octubre o noviembre, pero pronto vamos a tener una jornada online de razonamiento en el que va invitado Chad Cook también y yo estoy en una mesa también de razonamiento en la que voy a hablar específicamente de las medidas de autoinforme dentro del proceso de razonamiento y van Eduardo Fondevila y Arturo Suc, que son dos compañeros con los que fundamos Fisioterapia Sin Red, a lo mejor a alguno les suena, que han estudiado muchísimo. De hecho, una de las referencias, la diapositiva que os he puesto de Sistema 1, Sistema 2, es extraída de un artículo de Eduardo Fondevila. Ellos dos han profundizado mucho en toda la parte teórica del razonamiento y conocen muy bien en profundidad este proceso. No puedo recomendar ninguna formación porque como son amigos míos no he hecho formaciones, sino que lo que tengo son conversaciones con ellos. Entonces no sé si las formaciones pueden responder a las expectativas, pero sin duda ellos son grandes docentes. Yo tuve la suerte de hacer un curso así en línea de Arturo y realmente doy fe de la calidad y de todo lo que de todo lo que se aprende y todo lo que se sabe que tenemos que aprender aún más o mejor. Así que coincido en eso. Sin duda. Bueno, te hago una más que le acaba de escribir Sí. Augusto y te pregunta, ¿qué opinión tenés sobre las guías clínicas de predicción? Las que utilizas? Las guías de predicción clínica tienen la validez que tienen, para eso tienen también unas métricas de sensibilidad y especificidad en base a los datos que proporcionan, pero no es lo mismo que las guías de práctica clínica. No sé si se refiere, voy a contestar sobre las dos, no sé si te refieres a una o a otra. Las estrategias de predicción o las reglas de predicción clínica, que como yo las conozco, por eso me despista lo de guías. Las reglas de predicción, como digo, son instrumentos que juntan varios test ortopédicos o varias pruebas funcionales y nos dan un valor de sensibilidad y especificidad de juntar esos tests. Y tienen el valor que tienen. O sea, no tengo que tener una opinión, sino que es pruebas. Hay algunas que son mejores y otras que son peores. Hay algunas reglas de predicción clínica, como por ejemplo para el dolor lumbar o para problemas de hombro, que pueden funcionar. Si es justo a la que te iba a contestar, a la guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica es un consenso de expertos de manera sistemática. Casualmente, lo típico que se dice, me gusta que me hagas esta pregunta, porque aquí en España tenemos muy poca formación los fisioterapeutas en elaboración de guías de práctica clínica. De hecho, soy yo el único fisioterapeuta de toda España que está formado en elaboración de guías de práctica clínica por el Sistema Nacional de Salud, aunque otros hayan hecho guías de práctica clínica, pero de manera oficial no hay un interés muy grande en España sobre esto. Y como digo, las guías de práctica clínica, que llevan 18 o 24 meses elaborarlas, es un consenso de expertos, son opiniones extraídas de la literatura. Están un nivel por debajo de revisiones sistemáticas y metaanálisis, pero son muy aplicables. Entonces, un clínico sin tiempo para leer todo lo que se publica sobre un tema concreto debe guiarse sí o sí por guías de práctica clínica, pero basadas en la evidencia y con una buena calidad. Para evaluar la calidad de las guías de práctica clínica hay un instrumento que se llama AGRI-2. Te lo escribo. AGRI, como estoy de acuerdo en inglés, 2. El instrumento AGRI-2 es un checklist para evaluar la calidad de las guías de práctica clínica. Así que muy útiles para la clínica, pero de calidad. Evalúa la calidad y si la calidad de la guía es buena, entonces adelante con las recomendaciones. Porque, como digo, es un consenso, es una recomendación. Bien. Y hay una pregunta de mi colega Daniel Clavel, que es de Buenos Aires, y pregunta qué relevancia le das a lo visceral como origen de las alteraciones musculoesqueléticas. Es una más. Es una fuente de síntomas, sin ninguna duda. Lo que pasa es que otro debate sería, y creo que por ahí puede ir la pregunta, es si es competencia del fisioterapeuta abordarlo, que ese es otro tema. Sin duda es una fuente de síntomas, descrito en la literatura, pero desde mi punto de vista son banderas rojas y debe ser el profesional médico el que decida el tratamiento médico, porque en el ámbito visceral, salvo 3 o 4 cositas que nosotros podemos abordar, porque las técnicas de fisioterapia sí han demostrado que son útiles, toda la mayoría de todo lo que se hace es magia. No tenemos nada que lo sustente. Bien. Por ahí, a mi criterio, quizás son
verdades que incomodan, de las que incomodan, pero Sí, lo que comparto. pasa es que ya estamos curados de espanto. Yo entiendo, es una opinión personal, se puede discrepar, la literatura está aquí, podemos argumentar y contraargumentar con todo el respeto del mundo. Entendedme cuando lo digo, que a día de hoy no hay una base suficiente como para decir que las técnicas de terapia manual aplicadas a nivel visceral hagan más que modulación del dolor, igual que podrías hacerlo a nivel musculoesquelético. No podemos modificar ni descolgar vísceras, ni bombear hígados, estas cosas no hay literatura que lo sustente. Bien. Bueno, creo que ahí acabamos las preguntas. Bueno, Augusto te pregunta si hay algún contacto que pueda tener para comunicarte. Redes Sí. sociales, imagino, el Instagram. En redes sociales, Twitter e Instagram, _ Raúl Ferrer, en las dos, o Facebook, donde queráis, estoy a vuestra disposición. Bueno, te agradezco nuevamente. Yo sin duda voy a mantener el contacto. Espero que entre universidades también pueda Seguro que sí. hacer un contacto fluido y de nuevo gracias. Y te dejo ir a cenar, que ya es hora de la cena. Un auténtico placer compartir este ratito. Espero que os haya resultado de interés. Os pido disculpas por la velocidad en la que he ido explicando conceptos tan complejos, pero para poder estar en tiempo era necesario. Supongo que quedará a vuestra disposición la presentación o el vídeo, no sé cómo lo tendréis. Si no me lo pedís a mí, yo os lo puedo facilitar sin ningún problema. Y muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias a la UFLO por la oportunidad que me habéis dado de compartir, como digo, este conocimiento con vosotros. Muchas gracias. Mario, ¿querés decir algo? No, ya agradecerle a Raúl la presencia a nombre de la universidad. Y obviamente, seguramente, este es el inicio de un principio de charlas que tendremos a través de la universidad y demás de ella. Agradecido por el tiempo tan valioso tuyo que tenés para con nosotros y bueno, por demás interesante estuvo toda la ponencia. Muchas gracias, un auténtico placer y gracias de nuevo por todo. Algo a destacar también, que lo destaco cada vez que lo noto, es la pasión que le pones a esto, es algo que contagia un montón, así que también es loable eso. Muchas gracias. Bueno, te mando un abrazo grande. Un abrazo Estaremos fuerte. Vamos hablando. Muchas gracias.